fueron núcleos. Entonces, recapitulando, aquí están los tres cortes famosos que yo les he hecho mucho hincapié y mucho énfasis. Uno, o el primero, que es a nivel de la decusación. El segundo, que es a nivel de la decusación, pero sensitiva, como está acá, en esta segunda imagen. Y el tercero, que ya es a nivel de cerca de la unión bulbopontina. Entonces sería 1, 2 y 3. Estos son los tres cortes. De igual forma se toman las dos vistas, anterior y posterior. Ahora bien, en la parte, en el primer corte, ya vimos o ya les dieron las vías, que es propiamente la vía córtico-espinal, que ya saben para qué es, que se decusa y todo eso, esos tipos de cosas, el porcentaje de las fibras, sus vías como accesorias, etc, etc. Ya saben para qué sirve, movimientos de flexión y en todo el cuerpo. Aquí tenemos a la vía que un montón de veces hemos visto, que es grácil y cuneiforme. Entonces, en este momento, aquí digamos que no se ha decusado todavía esta vía, porque seguimos en una porción inferior. Aquí también, aunque no estén propiamente en la imagen, aquí está el otro núcleo que les platicaba Johnny hace rato, que aquí donde está la X de rojo, más o menos ahí es donde tendría que estar el otro núcleo, que es el núcleo cuneiforme accesorio, o también se le conoce con este nombre o epónimo, núcleo de von Monachov. Esos son los dos nombres que tiene, cuneiforme accesorio o cuneatus y de von Monachov. Aquí más o menos es donde tendría que estar ese núcleo, a un lado de esta vía o de este fascículo cuneatus. Y ahí es ahí donde se tiene que hacer sinapsis para la vía accesoria, que les había comentado que es como una función de la vía espinocerebelosa, pero accesoria, y en este caso les había comentado y se los dijo bien, que es especialmente para miembros superiores. En este caso, su función es propiocepción, y ya sabemos es inconsciente, propiocepción inconsciente. Y también se los dijo muy correctamente, este es como un amigo primo de el núcleo de Clark, núcleo de Clark-Stilling. Ya sabemos, el núcleo de Clark-Stilling va de C8 a L2. ¿Cuál es su función? La misma, propiocepción inconsciente, pero el nivel es diferente. Significa que aquí es para miembros inferiores, que es el núcleo de Clark. En cambio, el núcleo de von Monachov o cuneiforme accesorio, ya sabemos que es para miembros superiores. Obviamente aquí también van a ver más tractos o más fibras, o incluso hasta más núcleos. Uno de ellos, que ya lo vieron también, es más o menos por aquí estaría. Es el del trigémino, que ya vimos que es una continuación de la sustancia gelatinosa de Rolando. Más o menos ahí estaría. Y también aquí, a veces, si llegan a ver, núcleos accesorios, olivares. Así se les conoce, núcleos olivares accesorios. Son bastantes, incluso hay núcleos olivares superiores, laterales, mediales, etc, etc. Entonces, estos están cerca de esta vía corticoespinal, específicamente en la parte de atrás. Y también aquí hay una estructura muy importante que ya empezamos a ver, no lo vamos a ver tan a fondo, no creo que alcancemos, pero está la formación reticular. Esta formación reticular es difusa, significa que está en todos lados del tronco encefálico, no hay una localización específica. Esta es difusa, incluso, por así mencionarlo, si me dibujan aquí la formación reticular o acá, estaría también perfecto porque, les digo, es difuso esos núcleos. Esa formación reticular va a tener núcleos principales o núcleos magnos o núcleos del RAFE, etc, etc. Pero ya vimos cuál es una de las funciones de la formación reticular. Una les había dicho que es para la vigilia, otras para el sueño. Incluso vimos que la vía espino retículo tálamo cortical sirve para
para el dolor. En este caso vimos que era para despertarse. O les di el ejemplo de las personas que tienen dolor crónico, como aquellos que tienen cáncer, etc, etc. Y obviamente, ah, otros otras funciones. También aquí en la formación reticular van a haber núcleos, sobre todo en el bulbo, que aquí no está específicamente, pero quiero que se queden con eso. En el bulbo raquídeo vamos a tener 2 núcleos, incluso eso yo se los había mencionado, un núcleo cardíaco y un núcleo respiratorio o cardiorrespiratorio. Esto es importante. Estos núcleos van a estar dispersos por toda la formación reticular. O sea, van a haber núcleos específicos, por ejemplo, van a escuchar un núcleo que se le conoce como neumotáxico o núcleo principal. Este núcleo principal va a ser importante porque es el que nos va a dar inervación. Bueno, no inervación, es el que nos va a dar esa función para que nosotros respiremos de manera normal y sin siquiera pensarlo. Y el núcleo cardíaco, pues obviamente para que se contraiga de forma rítmica ese corazón. Ya vimos pues todo el tema de corazón, de electrocardiograma, de cómo funciona su fisiología, etc, etc, etc. Entonces esta formación reticular sí es muy importante, demasiado. También ya vimos que es para movimientos motores. Vimos que la vía retículo espinal sirve para, sobre todo, la extensión o, en este caso, para la postura. Entonces, como ven, esta formación reticular, si ustedes indagan y hacen un estudio muy profundo, se van a perder. Con que sepan estas características importantes, es más que suficiente. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? ¿No? Bueno, No, perfecto. Ahora bien, si nosotros vamos en la parte más superior o en el segundo corte, que ya es a nivel casi casi de las olivas, en la decusación sensorial o sensitiva, en esa decusación digamos que es casi lo mismo respecto al primer corte. En este caso, lo único que va a cambiar son las decusaciones, y ya vimos cuáles son las decusaciones. Solamente aquí va a cambiar es esta decusación sensitiva. Los núcleos van a ser los mismos, incluso los tractos van a ser iguales. Y, entonces aquí como que no tienen mucho de qué preocuparse. Lo único que ya les hice mucho énfasis, y que espero que ya les haya quedado claro, es que esta corte es a nivel del lóbex. Es como lo más importante de este segundo corte. De ahí en fuera sigue siendo lo mismo. De igual forma, aquí podemos tener de manera dispersa algunos otros núcleos olivares, y ya les dije, son núcleos olivares accesorios, pero, pues, no son tan importantes en sí. Y hay otro corte que es el más importante, el tercer corte. Este tercer corte es el que me importa. Les dije también que bulbo raquídeo tenía 2 porciones, una porción abierta y una porción cerrada. Les dije que la porción cerrada era los 2 primeros cortes. Este primer corte de la decusación motora y este segundo corte de la decusación sensitiva. Estos forman parte de la decusación, perdón, de la porción cerrada. Y la porción abierta, ya propiamente, forma parte del piso del cuarto ventrículo, que acá tenemos la misma imagen que les había mencionado, que les dije que tenía una forma de rombo, o fosa romboidea también se le llamaba, y que a la mitad se partían por estrías acústicas malamente dichas. Para fines prácticos y no ser tan repetitivo, lo vamos a mencionar aquí como estrías acústicas, pero ya les expliqué que no es lo correcto llamarlo así. Entonces, estas estrías acústicas, pues les dije que de aquí para abajo era bulbo raquídeo y para arriba era el puente de Barolio. Entonces, dejen paso a otro corte que se ve mejor. Son los mismos que ya les había mencionado y acá. Esto es lo que me importa, se lleven en claro. A ver. Bueno, ahora bien, por si no lo encuentran forma, esto es anterior, ya sabemos por la vía piramidal y esto es posterior. Aquí también tenemos referencias de los cortes transversales y de los niveles. También es una representación posterior y esta es una vista anterior. Bien, aquí vamos a tener un montón de núcleos. Se los voy a simplificar. Digamos, o vamos a partir esta
este corte lo vamos a dividir en 2. Digamos que lo vamos a dividir así, en una porción lateral y en una porción central. Esto tiene que ver con embriología, no sé si lo vieron, pero si no lo vieron, pues de una vez se los digo. La porción central de este bulbo raquídeo, de este corte transversal en la parte superior, siempre aquí y en China va a ser motora. Esta porción. Me refiero específicamente a los núcleos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí mismo, como ustedes pueden observar, tenemos una vía, que es la vía de Collie-Burdach o lemnisco medial. Aquí ya lo vamos a mencionar como lemnisco medial. Entonces, esta es una vía y es sensitiva, pero a lo que yo me refiero que en la porción central son funciones motoras, se refiere a los núcleos, no las vías. Aquí siempre va a haber núcleos y lo del lemnisco medial es propiamente una vía. No sé si más o menos quedó claro eso. Sí, Ok, ahora bien, entonces ya saben, la porción central es motor y en la porción periférica los núcleos son sensitivos. Eso quiero que se queden en claro. Eso tiene que ver con embriología. Ahora bien, bueno, aquí tienen los nombres, pero ya ni modo. Vamos a jugar con cortes o configuración externa y configuración interna para que vayan entendiendo. Bien, ya más o menos les había explicado Johnny que en la porción más interna, específicamente acá y esta, forma parte de un par craneal. ¿Cuál es? El nervio hipogloso, que ya sabemos que es el par craneal 12. Este ya sabemos que es un núcleo 100% motor. Su propio nombre lo dice. ¿Para qué sirve? Para el movimiento de la lengua. Entonces vean, este como tal, a ver, aquí, ¿quién está? Jefe, ¿por qué surco salía este par craneal 12? Ya hablando de configuración por externa. el preolivar. Correcto, y vean, aquí tenemos a las pirámides y les dije que a un lado de las pirámides estaban las olivas. Entonces, aquí, en este de manera externa, es el surco preolivar y este que estaría acá atrás sería propiamente el surco retroolivar. Entonces, aquí están los dos surcos de configuración externa. Y vean, de manera ya interna, si hacemos este corte, vean cómo sale el nervio hipogloso. Sale del mismo lado y sale por el surco preolivar, así como está en la configuración externa que ya lo vimos el día de ayer. Entonces aquí como tal, los libros no mienten, ni siquiera yo, y aquí propiamente está el nervio hipogloso. Este nervio hipogloso, acá, en una configuración externa, habíamos quedado que era en la parte de acá abajo, que a este se le conoce como ala blanca interna o trígono del hipogloso, que es más o menos aquí está como formando una pequeña protuberancia, una pequeña elevación. Entonces, aquí, para que más o menos lo entiendan, bueno, ya les hipogloso suena como a interno, o sea, así, de manera fonética suena como interno. Y con I significa que es el trígono más interno o el más medial. En este caso, pues medial es igual a interno. Entonces, más o menos, yo así es como me lo aprendí. Ahora bien, aquí hay un fascículo que ahorita no es importante que lo toquemos, pero sí es muy importante en cuanto a la vida diaria. Tenemos un fascículo longitudinal dorsal. Apréndanselo ahorita de memoria y después lo vamos a ver, pero este fascículo longitudinal medial nos sirve para una vía que ya después vamos a ver, la vía límbica. Gracias a esta cosita, a este fascículo, conectamos la cabeza o el cerebro con el tronco encefálico, incluso con la médula espinal. Este es el que nos va a hacer toda la chamba. Este es la respuesta del por qué cuando nosotros olemos algo rico o que nos guste, empezamos a salivar. Ese es el que nos va a generar conexiones con los núcleos de abajo. ¿Por qué? Porque si recuerdan, bueno, no lo hemos visto, pero hay núcleos salivatorios, que recordemos que es precisamente funciones del par craneal 7, que es el facial, y el par craneal 9, que es el glosofacial, las glándulas salivales. Y ya que estamos hablando de glándulas salivales, Andrea, ¿cuáles son las glándulas salivales que tenemos? Ay, no me acuerdo.
Chuchín. Serían las palatinas. Ay, cabrón. El Es cráneo. muy seco. A ver, Ajá. espera. A ver, palatinas, submandibulares y sublinguales, creo. Te falta una, la principal. Las parótidas. Correcto. Parótida. La glándula parótida. Correcto. Entonces, eso es como un ejemplo. Ya les digo, ya que veamos sistema límbico, giro del cíngulo y todo eso, les voy a explicar esta vía porque pues ahorita se van a perder. Pero con que ustedes se acuerden que este fascículo longitudinal dorsal sirve para eso, todo bien. Entonces, este nos está representado como tal en la configuración externa que es acá afuera. Aquí solamente vamos a ver trígonos, que eso pues, ya los tocamos a fondo. Entonces, esta es en la parte interna. Ahora, más hacia un lado, que es casi compa, vamos a tener a este otro trígono. Perdón, núcleo. En este caso es núcleo aquí. Tenemos el núcleo dorsal del vago. Pregunta clásica de departamental. Neto, dime cuáles son los 4 núcleos del vago. No, no me acuerdo. Ok, ¿quién está? Agnieszka, dime al menos un núcleo del vago aparte del dorsal. Dorsal del vago es un núcleo. ¿Cuáles son los otros 3 núcleos? ¿Ambiguo? Correcto. ¿Quién más está? Rafa, dime otro núcleo que forma parte del vago. ¿Retroambiguo o eso no? No. Ana, dime otro núcleo del vago. El del tracto solitario y pues el espinal. El espinal. ¿Cómo que el espinal? ¿O cuál era la pregunta? Sí, ¿no? Los núcleos. ¿Y cuál es el núcleo espinal? ¿O a qué te refieres? Pues sí, ¿no? Tiene un núcleo espinal, ¿no? ¿Pero de quién es ese núcleo espinal? Ah, del trigémino. Eso quería. Ok. Esos son los 4 núcleos. Estos apréndanselo como Biblia. Dorsal, ambiguo, solitario, espinal, espinal del trigémino. Esos son los 4 núcleos del vago. Esos apréndanselo. Bien. Entonces, estos van a formar propiamente al par craneal 10. Entonces, vamos uno por uno. Este núcleo dorsal del vago, cada uno de esos 4 núcleos va a tener una función específica. El dorsal del vago, ay, no sé si está Simón. Simón, ¿cuál es su función del dorsal del vago? ¿Del cual? Del dorsal del vago, ¿cuál es la función de este? Pues es motor, ¿no? Parasimpático. Ajá, eso, parasimpático. Ok. Este es el que va a inervar a todo el tracto gastrointestinal, al corazón y a todas las vísceras que vimos ya. Y es que estamos hablando de vísceras y de todo esto y del tracto gastrointestinal. Trujillo, ¿hasta qué nivel o estructura anatómica llegaba esta inervación del vago? Pues llega hasta la parte del diafragma, ¿no? Bueno, no, me tira a los intestinos, a los órganos. Por eso, pero ¿hasta qué estructura anatómica llega? Que tú digas, a partir de aquí ya deja de ser inervación del vago. No, no recuerdo. Monse, ayúdale. Era una parte del intestino, pero no recuerdo bien el nombre. Sí, Oye, así es. ¿puedo participar yo? Dime. No, eso es la flexura, no, hasta el colon sigmoide, algo así, ¿no? Si no, Estás muy abajo, Solorio. Es en el, Tú dime. en el colon transverso, ¿no? Eran creo que 2/3. Casi. Es hasta la flexura Es en cólica el ángulo izquierda. hepático, ¿no? Ajá, es en el ángulo hepático. Es en la flexura cólica.
No, no es en el hepático, es en el esplénico. Entonces, hasta ahí llegaba la inervación. Entonces, esta va a ser la función del dorsal del vago. ¿Sí quedó claro hasta aquí? Ahora bien, tenemos otro núcleo, el ambiguo. A su vez, el núcleo ambiguo, bueno, creo que ¿dónde está ese núcleo ambiguo? ¿Dónde está ese núcleo ambiguo? Bueno, en teoría tendría que estar más o menos por aquí. A ver, aquí lo dice. Ay, no lo veo. Acá está. Núcleo ambiguo. Este es el núcleo ambiguo. Acá está. Vean, este núcleo ambiguo, a su vez, se va a unir con el núcleo salivatorio. Que bueno, eso lo vamos a ver ya después, pero este núcleo ambiguo, a su vez, está conformado, o más bien, hay 3 pares craneales que forman parte de este núcleo ambiguo. Y aquí, Sammy, ¿cuáles son los pares craneales que forman parte de este núcleo ambiguo? El glosofaringio, el vago y... Caray, el accesorio. El accesorio. Sí, sí, ¿no? Era 9, 10 y 11, ¿no? ¿Me equivoqué? ¿O el 11 la espinal? No, sí estás en lo correcto. Son esos. El núcleo ambiguo está formado, o más bien va a formar, o forma parte de esos 3 núcleos, el 9, el 10 y el 11. Estos 3 tienen función motora 100%. Estos 3, el núcleo ambiguo. ¿Cuál es la función motora de ese núcleo ambiguo, Mariana? Roland, ¿cuál es la función de ese núcleo ambiguo? Inerva la faringe y laringe, ¿no? Correcto. Su función es inervación motora de la faringe y de la laringe. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias a nosotros podemos tragar de manera adecuada o masticar bien y podemos hablar de manera correcta, o sea, en cuanto a la voz. Significa que si nosotros tenemos una lesión con este núcleo ambiguo, vamos a tener afonía, no vamos a poder hablar bien. O vamos a tener dificultad para hablar, que se le conoce como disfonía. Y así como nos ayudan a comer o a tragar, si nosotros tenemos un problema aquí, vamos a tener disfagia, que es dificultad para comer. Entonces es lo importante del núcleo ambiguo. Ahora bien, ya tenemos eso. Vamos con el núcleo solitario. O el tracto o núcleo solitario. Este núcleo solitario, de igual forma, tendrá como pares craneales que forman parte de este. Camila, ¿cuáles son los 3 núcleos que forman parte de este núcleo solitario? Los pares craneales, perdón. A ver, Era Emiliano. el, Bueno, ok, dime. el facial, el glosofaringio y el vago. El glosofaringio, sí, gloso, sí, tienes razón. Gloso y el vago. Correcto. Jefe, ¿cuáles son o cuál es la función principal de este núcleo solitario? Era más que nada sensitivo, ¿no? Correcto, sensitivo, sensorial. Ya vimos la diferencia entre sensorial y sensitivo, entonces es esa su función. Aquí, bueno, al menos yo en primero, al parecer ustedes no se están confundiendo, pero yo me confundía mucho entre núcleo ambiguo y núcleo solitario. Y más o menos para que lo acuerden, solitario empieza con S. S es de sensitivo o de sensorial. Entonces su función. Y el ambiguo tiene una M en medio. Bueno, no en medio, ¿verdad? Pero por ahí tiene una M. Significa que esa M es de motor. Entonces, más o menos para que ustedes sepan sus funciones. Entonces,
Sí, es una función sensitivo-sensorial. Siendo más específico, a eso se refiere con el gusto. Es el gusto esa función. Y recordemos la inervación de la lengua. A ver, Emiliano, la lengua sensorialmente, ¿cómo estaba inervada? Sensorialmente, Sensorialmente. Acuérdate que era diferente sensorial y sensitivamente. por el vago, ¿no? No. A ver, Imanol, ayúdale. Pues bueno, sería por el. No estoy mal, pero es creo que por el hipogloso. ¿El hipogloso sensorial? No, perdón. Pues voy a hacer entonces el glosofaringeo, perdón. A ver, Emily, ¿cómo está inervada sensorialmente esa lengua? Y eso ya lo vimos y es importante que lo recuerden. Pues era lo de 2 tercios anteriores y un tercio posterior. Así mero. Y pues me acuerdo que los 2 tercios anteriores era por el trigémino. No, creo. pero Sí, no. sigue, ajá, vamos. Y el tercio posterior, perdón, es por el glosofaringeo, ¿no? Más o menos. A ver, Solorio, levántase la mano. Bueno, pues recuerdo que era por el facial a través del nervio cuerdo del tímpano, dos tercios anteriores. Luego estaba el glosofaringeo y hasta el último el vago. Correcto. Así como lo dijo Solorio. Los 2 tercios anteriores, sensorialmente hablando, está inervado por el facial, que es el 7. El tercio posterior estaba inervado por el glosofaringeo o el par craneal 9. Y hasta atrás teníamos otra estructura, que es la epiglotis. Les había dicho que la epiglotis también tiene una función sensorial para el sabor. Y esa epiglotis estaba inervada por el par craneal 10 o el par craneal vago. También habíamos hablado de la faringe, que les había mencionado que tenemos unos corpúsculos de Bergson. Corpúsculos de Bergson. Esos corpúsculos de Bergson nos sirven también para esa función sensitivo-sensorial. Eso está más o menos a nivel de la faringe superior específicamente. Entonces, como ven, aquí tenemos que recordar muchas cosas que ya vimos, sobre todo en pares craneales. Entonces, esta es la inervación sensorial de la lengua. Ahora bien, ¿quién más tenía levantado la mano? Ya no me acuerdo, pero bueno, en fin. Michelle, ¿cuál es la inervación sensitiva de la lengua? A ver, Trujillo. Pues ahora sí, dijo esta Emily, por el trigémino y por el glosofaringeo. ¿Y cuáles son los tercios o el orden? Serían 2 tercios anteriores del trigémino y pues el tercio posterior del glosofaringeo. Correcto. Así va a ser la inervación sensitiva. Eso es importante. Entonces, otra vez, núcleo solitario, ¿cuáles son los pares craneales que forman parte de? El facial, el glosofaringeo y el vago. Función, gusto o función sensitiva. Aquí también es importante de que ustedes, o sea, aquí es un corte transversal, este núcleo solitario es un corte transversal, entonces significa que ustedes van a ver un puntito. Pero en realidad ese puntito, si nosotros lo vemos como la médula espinal que les había dicho, la diferencia entre cordones y columnas y todo eso, va a ser igual. A pesar de que ustedes a nivel transversal vean un puntito, si nosotros lo vemos ya en un corte ya bien o como si disecáramos bien, vamos a tener así la disposición del núcleo solitario, más o menos así como está, o así, de manera longitudinal. Y de esa forma longitudinal se divide en dos. Se divide en dos. La porción más superior de este núcleo, su función es específicamente para el gusto, que ya los vimos. Y la parte más inferior es propiamente para lo sensitivo. ¿Sí quedó claro hasta aquí?
Por ejemplo, lo sensitivo, ¿a qué se refiere? Pues no sé, a la oreja. Recordemos que la oreja está inervada por el 10, por el 7, etc. Y pues también en la región de la cavidad bucal o cavidad oral. Entonces esa va a ser la función. La parte superior de ese núcleo del tracto solitario, su función es para el gusto. Y la porción más inferior es para la sensibilidad. ¿De cuál? Por ejemplo, de la oreja o de la cavidad oral. ¿Sí quedó claro? Sí. Sí. Bueno. Y aquí, ya. El núcleo espinal del trigémino, este núcleo, es un comodín. Donde quiera anda este cabrón. Este núcleo o este tracto donde quiera anda. Es un vago, casi, casi. Y no me refiero, o sea, al paragrenal, sino un vago porque donde quiera anda. Este espinal del trigémino va a ser compartido por muchos pares craneales. Uno de ellos es el 7, uno de ellos es el vago, otro es el glosofaríngeo y se me fue el otro, es el 11, creo. Esos pares craneales van a estar en estrecho contacto con esa vía espinal o trigeminal. Eso también quiero que se lo queden bien grabado, todo esto. ¿Cuáles son los pares craneales que tienen estrecha relación con el par craneal 5? Es el facial, el vago, el glosofaríngeo y el espinal. Entonces, estas cosas que les estoy diciendo son muy puntuales y pues pueden ser preguntas departamental, ya que les gusta preguntar mucho de este tipo de cosas. Entonces, ¿qué más les iba a mencionar acá? Ya vimos esos. Se me fue. Ya. Si nosotros nos vamos más lateral, tenemos otros núcleos. Son estos núcleos. Estos núcleos son los núcleos vestibulares. Estos núcleos vestibulares, en cuanto a la configuración externa, ya vimos que nos forman parte de el ala blanca externa. Que esa ala blanca externa también se le conoce como trígono vestibular. Que si nosotros recordamos, más o menos estaría aquí. Ese trígono vestibular. Entonces, como ven, es en la parte más externa. Está casi pegado a los pedúnculos cerebelosos. Y esos pedúnculos cerebelosos sería lo que está acá. Entonces, vean, es más externo. Entonces, ya dijimos que vamos a tener 4 núcleos vestibulares. Esos 4 núcleos vestibulares, pues de manera fácil y para que lo entiendan, pues van a ser 4, bueno, 5, un accesorio que va a ser superior, inferior, medial y lateral. Cada uno tiene un epónimo diferente, pero la neta no me acuerdo de Bechstru, de Roller, de Dieters y jalada y media, pero no es tan importante. Aquí vamos a tener otro que es el accesorio. Ese sí me acuerdo. El accesorio también se le conoce como de Lewandowski. Entonces, recapitulando lo que ya vimos, como son 4 núcleos vestibulares, estos 4 núcleos vestibulares van a formar una vía vestíbulo espinal. Esta vía vestíbulo espinal, Chagoya, dime o recuérdame, ¿para qué sirve? Pues para el equilibrio, ¿no? Y la coordinación, o si necesitas hacer como una extensión, pues por si te caes o algo así, ¿no? Ok, extensión. O también para la postura. No tanto, eso más es para la vía reticuloespinal, pero también nos puede ayudar. Es para esto, la extensión y la postura. Y yo también les había dicho que de estos 4 núcleos, uno era el más importante. Ixtapa, ¿cuál es el núcleo más importante que forma propiamente esta vía vestíbulo-espinal? No recuerdo honestamente. Alejandro, no te preguntaba a ti, compa. ¿Cuál es el núcleo más importante? No recuerdo si era el medial. Camila. No recuerdo. A ver, Roland. No sé, Ticuy. Mira, pues, lo acabamos de ver.
Bueno, ¿Es un núcleo de Dexters? lateral. El de Dexter es el lateral, sí. El núcleo lateral es el que va a formar esta vía vestíbulo espinal. Neta, acuérdense de eso para la vida. Un núcleo lateral de los núcleos vestibulares, o el de Dayters, pues ahí uno medio mamoneando ya con sus epónimos, o el núcleo de Dayters, forma la vía vestíbulo espinal. Eso acuérdenselo, o acuérdense mucho. Y aquí otra cosa importante que también se me pasaba. De estos 5 núcleos, solamente 4 van a estar en bulbo raquídeo y uno va a estar propiamente en puente. ¿Cuáles son los 4 que están en bulbo raquídeo? Ay, permítanme con este y este. Estos que están como de verde son los que van a estar propiamente bulbo raquídeo. El único que va a estar en la parte superior, que es en el tronco, va a ser el núcleo vestibular superior. Ese es el único que va a estar en tronco. Entonces es una característica anatómica importante. Si les llegan a preguntar cuáles son los núcleos vestibulares que están en el bulbo raquídeo, todos menos el superior. El superior, el núcleo vestibular superior, es el único que se encuentra en puente. ¿Sí quedó claro? Mm, Bueno, aquí, ¿qué más vamos a tener? Creo que lo más importante ya. Bueno, aquí tenemos otras estructuras, que es lo que yo les decía. Los núcleos magnos del RAFE, estos digamos que forman parte de la formación reticular, que ya vimos sus funciones, entonces no vamos a indagar mucho aquí. Bueno, aquí estos ya vimos que son los pedúnculos cerebelosos inferiores. Aquí estos pedúnculos cerebelosos inferiores, acuérdense que van a formar parte como una vía o un puente entre el cerebelo y la médula espinal, así como también todo el tronco encefálico. O sea, acuérdense que tenemos 3 pedúnculos, está fácil recordar. El pedúnculo superior va a estar en contacto, perdón, el pedúnculo cerebeloso superior está en contacto con la estructura más superior del tronco encefálico. ¿Cuál es? Pues es fácil, es el mesencéfalo. El pedúnculo cerebeloso medio, ¿cuál es la estructura que está en medio de este tronco encefálico? Pues es el puente de Barole. Y el pedúnculo cerebeloso inferior es en la estructura más de hasta abajo de este tronco encefálico. ¿Cuál es? Que ya lo vemos, el bulbo raquídeo. Porque eso les preguntó hoy Jonathan, pues como que no sé si no le entendieron a la pregunta o no lo sabían, pero es esto. Cerebeloso superior con el mesencéfalo, cerebeloso medio con el puente de Barolio o protuberancia anular, y el pedúnculo cerebeloso inferior es con el bulbo raquídeo. Entonces, eso también son cosas puntuales que ustedes tienen que saber. ¿Qué otra cosa? Aquí hay otro núcleo que ni siquiera está, de hecho. Nervio vago. No está, pero les hace falta. Aquí lo vamos más o menos a dibujar. Aquí, entre el pedúnculo cerebeloso inferior, tiene que haber otros núcleos que no están representados. A ver, vamos a representarlo aquí. Y vamos a representarlo más o menos aquí. Estos 2 puntitos son 2 núcleos que nos van a servir para la audición. Es nuclear preguntar, y ya lo vamos a ver después. Bueno, en puente. Estos núcleos cocleares como toda cultura o casi todo lo que sucede en lo anterior es el más importante. A esta decusación de estos núcleos cocleares, esto sí me lo preguntaron a mí en mi departamental, a esta decusación se le conoce como cuerpo trapezoide. Esto anótenselo, guárdenselo, que después les va a servir. Esta decusación
digamos que es más o menos como un lemnisco, porque también ya después va a formar un lemnisco. Pero bueno, quédense con que un cuerpo trapezoide. Ese cuerpo trapezoide está formado por estas vías cocleares, específicamente ya cuando se decusan esas vías auditivas. Ya cuando veamos propiamente sistemas como vía auditiva, vía vestibular, vía olfatoria, ya lo vemos más a fondo. Ahorita no es tema de esto. Entonces, ahorita en general, sobre todo vías. Ahorita es como un repaso. Como pueden observar, tenemos al lemnisco espinal, que propiamente la vía espinotalámica, ya sabemos tremolgesia y dolor por, perdón, tacto grueso. También vamos a tener un núcleo retroambiguo, digamos que es hermanito del núcleo ambiguo. Y también, bueno, aquí dice que vamos a tener núcleos salivatorios inferiores. Según yo, esos núcleos salivatorios, sobre todo el inferior y el superior, están más que nada se me olvidó el nombre, en puente. Pero bueno, aquí lo tomo como que forma parte del bulbo raquídeo. Entonces ya núcleos salivatorios ya lo vamos a ver cuando vemos puente. Y creo que hasta aquí en cuanto a núcleos son como los más importantes y los que más tienen que tener en cuenta, y sobre todo también con las vías. Hasta aquí, ¿alguna duda? Todo bien. No sé los demás. Seguros. Bueno, aquí como ya último comentario. Aquí hay un área que eso, de hecho, no todos los libros lo mencionan, pero pues aquí lo mencionan y está bien. Dice área quimiorreceptora o quimiorreceptiva. Esta área quimiorreceptiva a nivel del sistema nervioso central es muy importante. Ustedes saben que en este sistema nervioso central vamos a tener una estructura que nos hace un parote para infecciones, que es la barrera hematoencefálica. Ese lo vamos a ver después, pero esta barrera hematoencefálica, en pocas palabras, está formada por astrocitos o... se me olvidaron los nombres. Específicamente astrocitos, hay un nombre, pericitos. Entonces, esta barrera nos va a ayudar para que los desechos de la sangre no pasen directamente a las neuronas. Entonces, estas áreas quimiorreceptivas, su principal función es que no tiene barrera hematoencefálica. Eso, cuando ustedes escuchen área quimiorreceptiva, no tiene barrera hematoencefálica. Significa que pues por ahí pueden pasar algunas cosas, pero la función de esta área quimiorreceptiva es que monitorea, es como un policía, monitorea lo que pasa en ese sistema nervioso central, o sea, monitorea la sangre y monitorea, por así decir, el líquido cefalorraquídeo. Entonces, por ejemplo, cuando hay una disminución, cuando hay una disminución de oxígeno o cuando aumenta el dióxido de carbono, estas áreas quimiorreceptivas se activan. Se activan estas áreas quimiorreceptivas. Entonces, por ejemplo, cuando hay un aumento de dióxido de carbono, de manera normal, Dana, ¿qué va a hacer el pulmón? Cuando aumenta el dióxido de carbono. No, bueno. Es más, Simón, ¿qué va a hacer el pulmón cuando hay un aumento de dióxido de carbono? Que eso ya lo vimos. Pues lo va a sacar, ¿no? Ok. Hiperventilación, ¿no? Ajá, eso. Hiperventilación. Es eso. Entonces, esta área quimiorreceptiva, eso hace. Hiperventila cuando es necesario. O en su defecto, hipoventila cuando no hay mucho oxígeno. Porque obviamente si empezamos a ventilar o a hiperventilar, pues vamos a disminuir aún más este oxígeno. Entonces eso es lo que no queremos. Esa es la importancia de esta área quimorreceptiva. Ya después vamos a ver muchas áreas, pero esto es como una pequeña introducción para que ustedes vayan sabiendo. Vamos a tener se me olvidaron las otras áreas. El órgano terminal de la lámina vascular o algo así.
Por ejemplo, el área postrema, eso también es un área quimiorreceptiva. El área postrema, por si aún lo recuerdan. Entonces, vamos a tener un montón de órganos. El órgano vasculoso, ya no me acuerdo, pero bueno, eso es lo que quiero que se quede. Área quimiorreceptiva se refiere a que no tiene barrera hematoencefálica y significa que está monitoreando siempre el dióxido de carbono o el oxígeno. Y por ende, va a estar en estrecho contacto con los pulmones. Y en este caso, ¿qué es lo que nos va a ayudar a sacar o a disminuir ese aire, perdón, esos gases? Va a ser propiamente el nervio frénico, porque acuérdense que el nervio frénico a dar esa inervación hacia el músculo diafragmático. Entonces, esto es importante que ustedes lo sepan. ¿Alguna duda hasta acá? No. Bueno, si no hay dudas, esto sería como tal todos los núcleos que hay en bulbo raquídeo. Y si se me pasó uno, pues ya luego se los comento, pero pues hasta aquí, estas son como las funciones ya, a grosso modo, todo lo que forma parte de bulbo raquídeo. Mañana, no sé todavía si se los voy a dar yo o alguien más, de todas maneras voy a entrar. Mañana van a ser síndromes vulvares. O sea, en teoría ya saben lo bueno, lo fisiológico, lo normal de lo que pasa aquí en bulbo raquídeo. O sea, ya les di cada una de las funciones. Ahora bien, mañana ya vamos a ver lo patológico, que son los síndromes vulvares. Son 3. Es el síndrome de Yerin, es el síndrome de Wallenberg y el síndrome de Nagiot-Babinski. También hay otros como más localizados, pero pues esos ya los vamos comentando. Pues mañana vemos eso de síndromes vulvares. Y si no tienen duda, pues ya, vámonos, que ya es tarde.